Bien, vamos a comentar primero la naturaleza de lo que es el yo conceptual. El yo conceptual es lo que conocemos generalmente como el ego. Es un sentido de identidad que está arraigado en el pensamiento, en la memoria, en el lenguaje. Es aquí en donde la mayoría de la humanidad vive, y es la raíz del sufrimiento que experimentamos. El yo conceptual es un sentido de identidad que está arraigada en la función del pensamiento. El yo conceptual entonces es visto como una cosa, como un objeto. El sentido de identidad es una cosa, es un objeto. Este sentido de yo es un proceso de verbalización, es un yo verbal, es un yo ansioso, es un yo basado en la memoria. Cuando estamos en el yo conceptual, estamos en una circunstancia donde utilizamos el pensamiento para intentar resolver nuestros problemas internos. Y este es aquí donde entramos en el gran engaño. Con el pensamiento le damos vida a los problemas. Entonces, toda la tradición espiritual en la psicología transpersonal ha enfatizado durante muchísimo tiempo la idea de salir de la mente, salir de la cabeza, salir del cerebro, entender nuestra vida, entender nuestras circunstancias de una manera alejada del uso de la racionalidad instrumental. Esto se basa en el hecho de que el pensamiento humano no se desarrolló ni evolucionó con la finalidad de hacernos felices, o de lograr la paz interior, o de comprender el sentido de nuestra vida. El pensamiento se desarrolló fundamentalmente para el control técnico del mundo. Es decir, el pensamiento tiene como objetivo solucionar problemas en el mundo. Nosotros podemos, para poder entender este yo concepto, el yo conceptual, que es un objeto, una cosa, podemos verlo desde estas dos funciones de nuestra conciencia, lo que podemos llamar el ser-estar y el hacer-tener. En el ser-estar es una función de la conciencia dirigida hacia adentro, hacia la comprensión de nosotros mismos. Ahí, en el ser-estar, nosotros estamos en una condición de aceptación y de comprensión de nuestra experiencia. Cuando estamos en la función hacer-tener, estamos en una lógica del control técnico del mundo, usando pensamiento y lenguaje para lograr metas y logros externos. Y para eso, para lo que sirve el pensamiento. Entonces, cuando nosotros utilizamos una estrategia que está diseñada para el control técnico del mundo externo, que es una función sistémica, la utilizamos para tratar de comprendernos y para tratar de generar sentido interior, entonces hay resultados contraproducentes, porque nosotros no podemos lograr paz interior, no podemos desarrollar el sentido de gratitud, de felicidad, a través de los procesos de la racionalidad instrumental o del pensamiento. O sea, el pensamiento no es para eso. Entonces, por eso el yo conceptual, cuando estamos en el yo conceptual, ¿verdad?, entramos en un proceso sumamente grave que transforma el dolor en sufrimiento, que es lo que conocemos como la cavilación. Tenemos un problema, sea el que sea, un problema familiar o interno, y cualquiera de las posibilidades que se nos puedan presentar, y si utilizamos el pensamiento para tratar de resolverlo o comprenderlo, lo que vamos a hacer es cavilar. Y al cavilar nos vamos a fusionar con ese pensamiento conflictivo y lo vamos a hacer mucho más grande.
Es decir, lo vamos a magnificar con el pensamiento. Entonces, cuando nosotros estemos en un proceso de comprensión interna de nuestra propia subjetividad, debemos entrar en la modalidad ser-estar. Y cuando nosotros necesitamos resolver un problema del mundo, entramos en la modalidad hacer-tener. Y en esa modalidad de hacer-tener es donde el pensamiento humano es realmente significativo y productivo, pero no cuando estamos en la modalidad ser-estar, que es una modalidad hacia adentro. Entonces, ahí requerimos otros recursos de la conciencia muy diferentes. Bien, entonces cuando estamos en el yo conceptual, nosotros vamos a considerar que nuestros pensamientos somos nosotros, es decir, nos creemos todos nuestros pensamientos. Y una de las grandes enseñanzas de la tradición espiritual y de la psicología transpersonal de tercera generación es: no te creas todo lo que piensas, no te fusiones con tus pensamientos. Es el proceso del pensamiento lo que va a convertir el dolor, que es algo natural y universal, lo va a convertir en un sufrimiento. El yo conceptual lo que hace es que a cada experiencia que tenemos, ¿sí?, le va a colgar un melodrama, o sea, va a ser una historia de eso. Y entonces de esa manera el sufrimiento se va a hacer interminable. Entonces algo muy importante es que el yo conceptual en sí mismo es sufrimiento. El yo conceptual es lo que llamamos el ego, y por lo tanto no tiene ninguna utilidad en realidad. Lo que la tradición espiritual y la psicología transpersonal nos dicen es que necesitamos salir del yo conceptual. Es decir, necesitamos salir del pensamiento en términos de la comprensión de nosotros mismos. Mientras estemos en el yo conceptual, es decir, mientras estemos en el ego, vamos a estar generando un sufrimiento inmenso. Y este yo conceptual va a ser la raíz realmente de todos nuestros infortunios y de todos nuestros conflictos. Entonces el punto aquí es no identificarnos con el yo conceptual, entender, ¿sí?, que no somos el ego, entender que es crucial no hacer análisis mental de los conflictos, y entonces tener una estrategia completamente diferente. Y esto es lo que va a hacer que nosotros en el proceso de sanación, en nuestro proceso transpersonal, sea fundamental ir de un yo conceptual a un yo atencional. Esta es la clave de la salud de la psiquis, y es la clave del desarrollo espiritual. Todas las tradiciones espirituales señalan claramente que el gran conflicto, el gran problema es el ego. A veces hay interpretaciones que dicen que no se trata de matar al ego, no se trata de ir más allá del ego, ¿sí? Sin embargo, es muy importante entender que el ego no sirve en ningún sentido para la comprensión interior, ¿sí? O sea, el ego no es nuestra verdadera identidad. Muchos lo identifican con la sombra. Aquí podríamos decir que como seres humanos tenemos sombra, pero no somos la sombra. O sea, el ego y la sombra no son nuestra verdadera identidad, o como diría el Advaita, son superposiciones al ser nada más. Entonces, en resumen, hay que entender muy bien que de nuestras tres grandes identidades en nuestro modelo de yo transpersonal, el yo conceptual es el ego, y que es aquí donde van a estar las causas de todos nuestros conflictos, y que toda terapia transpersonal, toda terapia de tercera generación, y esto es muy importante en términos terapéuticos, su objetivo es superar o salir del yo conceptual. Mientras estemos en el yo conceptual, vamos a estar cavilando, vamos a estar analizando mentalmente, ¿okay?,
y por lo tanto vamos a estar atrapados en una dinámica de generar cada vez más sufrimiento. Entonces es crucial ir más allá del ego. Esto significa ir más allá del yo conceptual. Repito, mientras estemos en el yo conceptual, vamos a estar en una cavilación, en una rumiación mental. Y esto es algo que es fundamental para la salud de la psiquis. Entonces, por lo tanto, vamos a ir ahora de este yo conceptual a el yo atencional.